Entonces, mirad, estas he cogido de una página de neuropediatría porque me parecía muy gráfico, las causas de la epilepsia. Y sobre todo para daros una idea de que nosotros, como hacemos una activación longitudinalidad, es decir, seguimos al paciente desde que nace en todas sus etapas de la vida. Acordaros de muchas zonas rurales, no tenemos pediatra y lo sigue el médico de atención primaria, lo sigue coordinadamente con el resto de los especialistas. Hay niños con daños perinatales y hay adultos que sufren un ictus y que como consecuencia de eso pues tienen crisis epilépticas. Entonces la página me parece muy buena, os lo he puesto ahí por si alguno tiene curiosidad, y además desde luego pues los dibujos y todo francamente son buenos. Esto me importa mucho porque estas cosas son las que nos dedicamos mucho los médicos de familia. Es decir, he encontrado algunos artículos, me ha costado un poquito buscar algo que estuviera referenciado a la atención primaria. Curiosamente he encontrado artículos hablando mucho sobre el impacto económico y el impacto sobre el trabajo, la carga familiar, porque sí que nos dedicamos a dar incapacidades, no en el sentido de, sino las bajas laborales, incapacidades transitorias, que a veces pueden ser permanentes y llevar como consecuencia una invalidez. Nos dedicamos también a hacer informes, pues por ejemplo para un carnet de conducir, informar al paciente que necesita el informe del neurólogo, que eso es fundamental y que cuándo lo va a poder pedir, es decir, que tiene que tener ausencias de 2 a 5 años, depende, en ausencia de crisis, y eso hay que ponerlo. Es decir, me interesaba que lo pusiera aquí porque es un gran impacto. Y cuando nos hablamos de niños es un gran impacto para la familia. Nosotros el apoyo a la familia, el tratar la unidad familiar para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos accesibilidad, y sin confundir accesibilidad con inmediatez, que ahora mismo es que se confunde muchísimo, todo lo quiero ahora y para allá. No, la accesibilidad no es eso, la accesibilidad es la cercanía, el que yo puedo estar, pero no significa inmediatez, ¿vale? Siguiendo un poquito con esto, pues ¿cuál sería el papel del médico de familia o del médico de atención primaria para eso? Pues bien, basándonos en la filosofía de lo que es la medicina de familia, yo diría que es la atención biopsicosocial, es decir, de la persona donde vive en su entorno familiar. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Detectar y sospechar, porque a veces ya nos vienen diagnosticados, pero otras veces no. Otras veces en la adolescencia o en algunas otras épocas nos consulta una madre o nos consulta un paciente porque ha podido tener una crisis, él no sabe lo que es, normalmente son pérdidas de conocimiento que pueden ser síncopes, y los síncopes son otra cosa totalmente diferente, ¿vale? Pero somos la puerta de entrada y antes de derivarlo al neurólogo, si no ha entrado por la urgencia, normalmente nos consultan. Bien, prevenir. Importantísimo. Prevenir. Nosotros somos quien lleva el calendario de vacunal. Es que es importantísimo. Son unos pacientes con enfermedad crónica, por lo tanto son unos pacientes de riesgo. Una gripe mismamente les puede desencadenar una crisis. Entonces tenemos que prevenir. Tenemos que seguir y vigilar. Y vigilar esto es importantísimo, porque fijaros la cantidad de fármacos que nos ha puesto el farmacólogo es impresionante. Muchas veces nosotros no tenemos conocimiento de esos fármacos. Los conocimientos los tienen los neurólogos y los farmacólogos, pero nosotros tenemos que vigilar las interacciones, porque muchas veces son pacientes que tienen procesos interrecurrentes y yo tengo que saber qué tipo de interacciones, dónde buscarlas o a quién preguntar, y eso es labor mía, para que mi paciente esté seguro si le tengo que poner una estatina, si le tengo que poner un antibiótico. Tengo yo que saber o conocer cuáles son esos fármacos y en qué función. Y no os digo nada, que después os voy a presentar algo que a mí me parece fundamental si se trata de mujeres con epilepsia, si se quieren embarazar, es algo que hay que pensarlo y nos lo tienen que decir, y evidentemente hay que programarlo. ¿Por qué? Porque hay fármacos que son teratogénicos y habrá que quitárselos, y eso es función mía, derivarla al neurólogo antes de su revisión para decirle, oye, que quiere quedarse embarazada, o el polo opuesto, que no quiero quedarme embarazada, anticonceptivos o métodos que puede usar, ¿qué me aconseja? Quiero decir que el médico de familia yo muchas veces le defino como el agrupador o el integrador de todas las funciones que después va a consultar o va a tener a otros especialistas, compañeros, que van a derivar van a tratar en función de la demanda que yo les haga. Y después, pues tratar otras enfermedades. Uno puede ser epiléptico, como puede ser diabético, y puede acatarrarse, o puede tener hipercolesterolemia, o puede tener la tensión alta.
Y es función nuestra porque, mirad, la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Y el problema es que muchas veces en los pacientes epilépticos pues ha habido como una de que no, que el niño no haga ejercicio para que no le den convulsiones. Y es totalmente un error. El ejercicio, al contrario, previene de cáncer, previene de muchas otras enfermedades, previene la obesidad. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer el ejercicio adaptado a la edad y a las condiciones físicas de cada uno, porque desde luego lo que no vamos a hacer es fomentar la vigoresia, pero sí el ejercicio, ¿vale? Mirad, siguiendo con esto, a mí lo que me parece más fundamental y que a veces tenemos serios problemas en atención primaria por la limitación del tiempo, es que cuando me entra un paciente que no tiene historia de ser epiléptico, me entra normalmente, pues a veces acompañado de la madre o de la abuela, porque suelen ser chicos jóvenes que han tenido a lo mejor una primera crisis, o a veces vienen solos. Y habitualmente lo que nos cuenta es una pérdida de conocimiento. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es una anamnesis, es decir, yo tengo que saber diferenciar si mi paciente me está contando un síncope, es decir, una pérdida de conocimiento sin más, vasovagal, o me está contando una crisis epiléptica. Entonces, todo esto es fundamental. Yo tengo que saber si mi paciente tuvo algún factor predisponente, había salido de noche, había bebido alcohol la primera vez, se había pasado o había consumido alguna droga. Que a veces, pues por eso os digo que si es su primero, pues lo tengo que... O, por ejemplo, estaba trabajando y llevaba a lo mejor 3 días trabajando de noche o forzado y tenía falta de sueño. Fijaros, si hay testigos, porque eso es muy importante. ¿Cuánto le duró? ¿Vale? Porque hay veces el tiempo se nos hace eterno, a casi todos. Te parece que le ha durado la inmensidad. Y normalmente son muy limitadas las crisis. Las crisis se limitan en el tiempo y duran muy poquito, ¿vale? Si una crisis dura más, ahora veremos qué es lo que tenemos que hacer, pero normalmente se limitan mucho en el tiempo. Si ha tenido movimientos anormales o relajación de esfínteres, si se ha mordido la lengua, ¿vale? Normalmente se la muerden lateralmente. Bien. ¿Cómo ha sido la fase de recuperación? ¿Cuánto le ha durado? Porque normalmente si se trata de una crisis epiléptica el paciente no lo recuerda, es decir, tiene una fase amnésica y eso es muy importante para diferenciarlo del síncope, ¿vale? Porque el síncope el paciente se suele dar cuenta y cuando se despierta dice, uy, ¿qué me ha pasado? Y ya está totalmente centrado y nos sirve a nosotros. Si tiene alguna focalidad, si ha tenido movimientos involuntarios o pensar que a lo mejor no ha tenido convulsiones, pero ha tenido una desconexión del medio. Estamos frente a una ausencia, ¿vale? Es otro tipo de epilepsia, pero que es importante, ¿vale? Y esto es importante detectarlo. Por lo tanto, para nosotros lo más importante en nuestra formación es si el paciente no tiene historia de epilepsia, saber detectar, sospechar a tiempo que estamos frente a una crisis para derivarla inmediatamente, ¿vale? Que muchas veces no hay que derivarle con una inmediatez a la urgencia, ¿vale? O sea, ahora os diré cuál es la diferencia, pero sí darle una accesibilidad diciendo, creo que estoy frente a una crisis epiléptica y te lo mando para que lo estudies al neurólogo. Porque tiene connotaciones. Otra cosa, si yo sospecho esto, yo al paciente, si está trabajando, le debo dar la baja. Y se la debo de dar hasta que se termine el estudio, porque puede tener riesgos laborales. Y los riesgos laborales es algo que además del médico del trabajo, si está en una empresa, imaginaros y tal, los tenemos que valorar nosotros, porque puede haber inmensidad de riesgos. Imaginaros alguien que trabajara en las alturas, pues es que le tengo que dar la baja, porque es que se le puede dar el mareo y se cae, o que trabaje en una máquina, o que haya mucha luminosidad o ruidos, puede presentarse una crisis por esto. Por lo tanto, siempre frente a una crisis epiléptica, y esto lo insisto mucho, o la sospecha de una crisis, debe de haber una incapacidad, que no significa una invalidez, es decir, se va a reincorporar a su trabajo, pero sí que me va a hacer a mí decirle a su médico del trabajo, si es que existe, o para mí misma, hacer una evaluación junto con la inspección, si tiene que readaptarse el puesto laboral. Es decir, el paciente debe integrarse. Es fundamental. Nuestra Constitución reconoce que es un derecho el trabajo, un derecho y un deber. Bien, pero es importante también que se adapte a unas determinadas circunstancias cuando yo tengo determinada enfermedad, ¿vale? Pero que soy totalmente útil, ¿vale? Mirad, bueno, ya suelto esto. Seguimiento, importantísimo, cumplimiento terapéutico. Y esto no me canso de insistir, pero no solo para los pacientes epilépticos, para los pacientes hipertensos, hipercolesterolémicos, para todos. Fundamental el cumplimiento terapéutico, y eso es parte mía, porque el neurólogo me va a pautar sus
revisiones en función del tipo de epilepsia que tenga el paciente y de sus características. Y yo voy a tener que ver que se me toma bien el tratamiento, que no lo deja porque va a salir con los amigos de noche, farra. O peor, dice, bueno, para que no me dé me tomo más. No, hay que insistir a la dosis adecuada durante el tiempo que te han mandado. Y eso es fundamental, pero para todos los pacientes, para todos. Es igual que el azúcar, ¿no? Pues ahora, bien, usted tiene que hacer las cosas así. La automedicación, eso es fundamental. Estamos con fármacos que pueden tener, como os ha dicho el profesor Cecilio, me parece, ¿verdad? Cecilio Alonso, me parece que era. Bueno, como os ha dicho él, son fármacos que actúan sobre muchas dianas terapéuticas y por lo tanto son complejos. Cuidado con los antigripales, cuidado con cualquier cosa que se coge en la farmacia. Mejor preguntar. Para eso estamos. Y si no lo sabemos, lo buscamos, os lo aseguro, ¿vale? Lo buscamos y le decimos al paciente, no, esto no. Y preferimos dar compuestos simples a compuestos que vayan mezclados. Porque cuanto más mezclas haya en un compuesto, más facilidad de que se produzca una interacción que no conocemos. Mientras que si solo damos un fármaco, es más fácil entender si se produce algún tipo de interacción o de efecto secundario no deseado. Si presenta efectos adversos, muchas veces estos fármacos, sobre todo al principio, pues dan mareo, somnolencia, pueden tener algún efecto que luego a lo largo del tiempo suele matizarse, porque digamos que como que el organismo se habitúa o se acostumbra, parece tolerancia, y entonces, pero hay veces que no se les quita y los efectos adversos hacen que el paciente deje el tratamiento. Esto ocurre pocas veces ahora mismo con los fármacos que hay nuevos, porque la verdad es que son fármacos con muchos menos efectos adversos que los que contábamos antes, pero también hay que tenerlo. Y a veces pues hay que hacer una mayor monitorización. ¿Qué es eso? Pues que mi compañero a veces, dependiendo del tratamiento que siga mi paciente, el neurólogo me va a decir, mira, en 3 meses hazle una analítica o pídele unos niveles, porque no me fío de si se lo está tomando o no, porque eso es así, al paciente siempre le creemos, pero a veces tenemos una cierta duda porque pasamos por etapas de nuestra vida donde tenemos cambios y eso a veces nos mentimos a nosotros mismos, pero todos alguna vez nos ha pasado. ¿Ha bebido usted? No, nunca bebemos. Lo normal, ¿y qué es lo normal? Pues depende de cada uno y a quien le preguntes, ¿vale? Entonces eso también a veces nos obliga a eso. Bien, el tratamiento, pues esto que os voy a decir después de la diapositiva que han puesto antes, son fármacos muy complejos y actúan en muchas áreas cerebrales y que además en la mayoría de las veces los desconocemos, porque es así. Entonces, cada vez que nos entra un paciente, que gracias a Dios no son muchos, tenemos que preguntarnos o incluso pensar, a ver, está con una lacosamida, a ver, voy a mirar las interacciones. Y para eso, gracias a Dios, tenemos algunas apps que funcionan de maravilla. Vamos ahí y miramos interacciones, miramos efectos secundarios y nos ayuda un poquito, sabiendo bien dónde obtenemos la información. Toxicidad a largo plazo, la verdad es que algunos pueden tenerla, pero la mayoría no. Y eso sí que me parece muy importante, que esto lo tienen muy en cuenta los neurólogos, a mayor politerapia, mayor complejidad. Cuanto más fármacos necesitemos para controlar a un paciente, y hay pacientes epilépticos muy complejos, como el síndrome de West, que tienen muy mala respuesta a algunos fármacos y que precisan de esto, y que muchas veces ahí el apoyo del médico de familia, porque sí que le sigue el equipo del neuropediatra y del psicólogo, eso se hace multidisciplinarmente, el papel del médico de familia es el apoyo a la familia, al cuidador, fundamentalmente a la madre, al padre, para que no hagan un peregrinaje por todos los hospitales del mundo mundial buscando una solución y para que tengamos acceso a la mejor información, dónde está el mejor tratamiento y dónde se puede llevar a cabo. Eso me parece fundamental. Bueno, prevenir, pues ahí lo veis todo. Sobre todo yo me inclinaría a la higiene del sueño. La higiene del sueño es importante para el paciente epiléptico, pero yo creo que es importante para todos. A veces se nos olvida lo importante que es dormir, ¿vale? Y el sueño además, no en cantidad de horas, sino en calidad de lo que dormimos. Eso es lo fundamental. El que el sueño sea regular es una batalla, ¿eh? Es decir, esto es importantísimo. Acudir a las revisiones con el neurólogo, que os voy a decir, y lo que os he comentado antes, el embarazo y la planificación familiar es fundamental, pero en cualquier paciente, no solo en los epilépticos, pero eso también es función del médico de familia. Lo que pasa es que a veces este trabajo a nosotros no se nos ve, porque francamente no somos noticia, gracias a Dios, no queremos serlo, ¿vale?
Bien, de la higiene del sueño os he puesto aquí la ovejita esta que me ha gustado mucho, pero fundamentalmente lo que quiere decir es que te relajes, que no hagas comidas copiosas antes de acostarte, ¿vale? Que te acuestes siempre a la misma hora y te levantes a la misma hora, que tengas un ritmo circadiano, que es lo importante para el sueño, que no tengas en la habitación, acomodes tu habitación, que no haya mucha luz, ¿vale? Hay gente que puede dormir con luz, pero normalmente mejor no dormir con mucha luz, que no haya ruidos en la habitación, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque también se pueden producir crisis epilépticas durante el sueño y hay pacientes que las tienen, ¿vale? Y eso también es importante, tenerlo y preverlo, ¿vale? Bien, actuación en caso de una crisis. Pues esto lo he puesto y lo pongo a propósito, porque esta charla la voy a dar también en mi centro de salud, para que nos olvidemos de las películas, que vemos muchas películas americanas donde hacen unas cosas muy raras. Y mejor, desde luego, no apuntarse esas cosas raras. Les salen bien, pero esto es mentira, ¿vale? Entonces, mirad, no meter nada en la boca, por Dios, eso para nada, ¿eh? Importante, apartar los objetos con los que se puede hacer daño. Si se le puede poner, porque si convulsiona mucho, pues ponerla en posición lateral, o por lo menos lateralizar la cabeza, por si se producen vómitos, para que no haya aspiración. Si podemos, lo hacemos, ¿vale? Después, no dejarle solo, de cajón, ¿vale? Nos quedamos ahí, viendo y... Normalmente duran muy poquito, ya os digo. Si las crisis, fijaros, pasan de 2 a 3 minutos, si somos médicos, que por eso os digo que voy a dar la charla, hombre, tenemos diazepam rectal y lo tenemos, y lo podemos usar y lo debemos usar. ¿Me explico? O podemos poner lorazepam, pero a nadie se le ocurre meterle lorazepam, que se me puede ahogar. Se pone entre la encía, y el labio, de tal manera que la absorción es igual, pero el paciente no se va a atragantar, ¿vale? Entonces, es fundamental esas cosas. Eso es si somos sanitarios, porque si no somos sanitarios, bueno, podemos formar muy bien al cuidador. En los niños formamos generalmente a la madre y al padre, ¿vale? Porque es fundamental, y a veces cuando tienen hermanos mayores, también a los hermanos mayores, en la utilización y en cómo hacer frente a una crisis. Y eso es fundamental, la formación de la familia, del entorno. Y si hablamos de una escuela, os digo lo mismo. Si un niño está escolarizado en el colegio o en el instituto, debemos de ir y dar una charla para que conozcan cómo actuar si se le produce una crisis epiléptica, porque por lo demás no tiene por qué producírsele, pero puede ocurrir, ¿vale? Entonces, siempre es bueno hacer eso. Avisar a los servicios de emergencia si dura la crisis, porque ya sería un punto que pudiera ser entrar en un estatus epiléptico que necesitas ya de una UBI, por lo tanto, avisar a los servicios de emergencia y no dejar solo al paciente. He puesto ahí ese dibujito porque me encanta que mire el reloj. Normalmente nunca hay nadie que mira el reloj, a todos nos parece, pero no lo miramos. ¿Tú sí ves? Pues muy bien, eso es una buena formación, hay que mirar el reloj. Bien. Esto lo he puesto porque es importante. Una de las causas de prematuridad o de muerte prematura, de años de vida perdidos en los pacientes epilépticos, como en casi todos, suelen ser los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, si yo no tengo una vida sana, estoy obeso, no hago ejercicio, pues voy a tener más propensión a que me suba el azúcar, a aparecer una diabetes o por lo menos una intolerancia, ¿vale? A la obesidad, a la hipertensión. Y por lo tanto, la mejor prevención es una vida sana, no solo para el paciente epiléptico, para todos. Y de eso también es de lo que nos tenemos que ocupar. Es decir, el paciente, sea o no epiléptico, tiene una enfermedad crónica, le tendremos que medir la tensión arterial, le tendremos que proponer que haga una actividad física adecuada a su edad y condición, ¿vale? Y le tendremos que proponer que mantenga un normopeso. Todos vivimos en una sociedad desarrollada y estamos con sobrepeso, ¿vale? Generalmente, casi todos, ¿eh? Los hay que conservar muy bien la línea, pero hay edades que son funestas. Y entonces, bien, pues, pero dentro de eso, el mantener unos buenos niveles y el hacer ejercicio nos va a favorecer. También os quería comentar que el paciente epiléptico puede tener también cáncer, por lo tanto, todo lo que es prevención de cáncer lo vamos a seguir igual que en otros pacientes, teniendo siempre en cuenta que nuestro paciente en algún tipo de pruebas o tal puede tener un riesgo, ¿vale? Es decir, porque yo voy a necesitar a lo mejor sedarle para hacerle una colonoscopia y el anestesista debe de saber qué fármaco está tomando, ¿vale? Es decir, que a veces cosas que nos parecen tan simples hay que pensarlas y hay que ponerlas, porque son muy importantes. Fijaros, burocracia. Me gustaría no tenerla que hacer, porque digo, jolín, en el este de que todo va por internet, digo, pues yo no tendría por qué hacer estas cosas, porque debería de estar todo en la historia y ser accesible al paciente.
y él como paciente dar permiso al que no necesitara para ver esto. Pero hacemos todas estas cosas, certificados, pues para el colegio, para la conducción a veces, porque siempre les tenemos que decir que tienen que llevar el informe del neurólogo, no sirve el nuestro, ¿vale? Laborales, para decir a nuestro compañero, de oposiciones, de enseñanza, de incapacidades, de viajes, de todo tipo de informes. Eso también es parte nuestra. Y es una parte que nos gustaría dejarla de hacer porque fuera accesible en esto y se conociera perfectamente, pero seguimos haciéndola en papel. Numerosos papeles por el mundo mundial para el paciente. Bien, esto es lo de los laborales que os decía yo. Siempre debemos de evitar, hay algunas cosas que están legisladas. Mirar, un paciente epiléptico, por definición, no puede presentarse, no puede ser militar de carrera por la utilización de armas. Eso está legislado. Ni puede entrar en los cuerpos de policía, ni eso está legislado. Otra cosa es que yo sea militar y me da mi crisis epiléptica. ¿Me explico? Eso ya es distinto, pero está legislado que no pueden entrar en esos servicios, ni ser bombero. Porque si te subes en la escalera, te da una crisis y te caes, imaginaros el fuego, pum, 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 pum. Ah, bien, estoy casi acabando. Y fijaros, pues trabajo poco recomendable, porque una cosa es lo que está legislado y tú no te puedes presentar, que a veces no lo sabe el paciente, pero le tenemos que informar y en qué ley está basado, y otra cosa es los que son poco recomendables, que son distintos. Esto, calendario vacunal. Independientemente de la edad, el calendario vacunal, que por fin hemos conseguido uno unificado del Sistema Nacional de Salud, este es el del 2019. Bien, el ejercicio, fundamental, adaptado a nuestra edad y capacidad física. Mejora todo y previene todo. Y siempre es recomendable, pero no confundir con la vigoresia. Se puede andar perfectamente, es un ejercicio isócrono, sin pararse, a buen ritmo y tal, y no hay por qué ir a un gimnasio, ¿vale? Mirad, información adecuada siempre, por Dios, buscar la información en buenas páginas, eso es fundamental, ¿vale? O la información que vayamos a dar nosotros que esté regulada y que sepamos de dónde la damos. Después, esto es un trabajo entre todos. No solo influye el médico de familia, influye la familia, influyen las asociaciones, influye todo. Esto es un trabajo donde hay muchas manos. Si todas las manos van unidas y las ponemos unas sobre otras, yo estoy segura de que mejoramos, ¿vale? Pero todos tenemos que tener conciencia de que son pacientes que tienen enfermedades crónicas en las que hay que prevenir muchas cosas, igual que en todos los demás, y que pueden hacer una vida totalmente normal y sana. ¿Vale? Muchas gracias.